y la Patria, se abre la sesión. ¿Tenemos algo en telemático? No. Ya. El acta de la sesión número 88 se da por aprobada y el acta de la sesión 89 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. Señor secretario, de la lectura de la cuenta. Presidenta, se ha recibido un oficio del secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, a través del cual informa sobre las gestiones que se han realizado para mejorar la conectividad aérea entre Arica y Antofagasta, especialmente para los pacientes que requieren tratamientos médicos. Don Fernando, ¿cómo está? Oficio del director subrogante del Servicio de Salud Arica y Parinacota, mediante el cual informa sobre la intervención realizada en un terreno del Servicio de Salud de la ciudad de Arica, en particular a la instalación de un letrero el día posterior a la sesión de la Comisión Especial Investigadora de Zonas de Listas de Espera en Salud y la remoción de las letras realizada por los vecinos con la consigna Nuevo Hospital para Arica. Y por último, una carta de la señora Ministra de Salud, mediante la cual agradece y excusa su participación el día de hoy debido a un conflicto horario por una reunión agendada con anterioridad. No obstante, comunica que en esta ocasión asistirá el subsecretario de Redes Asistenciales, señor Bernardo Martorell Guerra. Terminar la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Diputados, diputadas. No habiendo palabras, pasamos a puntos varios. ¿Puntos varios, colegas? ¿No tenemos puntos varios? Bien, pasamos entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto conocer las estrategias del Ministerio de Salud para la formación y atracción de médicos especialistas en zonas extremas. Para este efecto se ha invitado a la señora Jimena Aguilera Sangüesa, ministra de Salud, y a la señora María Gabriela Hoffman Rojas, jefa del Departamento de Formación, Capacitación y Educación Continua de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tenemos invitados a la señora ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, quien se excusó, y en su nombre asiste también en su representación el señor Bernardo Martorell Guerra, subsecretario de Redes Asistenciales. Bienvenido, subsecretario, le deseamos éxito en este desafío importante que tiene. Y tenemos también a la señora María Gabriela Hoffman Rojas, jefa del Departamento de Formación, Capacitación y Educación Continua de la Secretaría de Redes Asistenciales. Bien, entonces vamos a darle la palabra al subsecretario respecto al tema que vamos a tratar en esta comisión. Tiene la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a los honorables diputados y diputadas y parlamentarios. ¿Hay senadores? No hay. Solo diputados, ya, perfecto. Muchas gracias, disculpe la confusión. De acuerdo a lo que se nos solicitó, agradecer la recepción de las excusas de la ministra, que no se podía... hola, diputada, ¿cómo estás? Que no podía acudir por conflictos de agenda, pero dado que esto además es una materia que cae bajo la Subsecretaría de Redes Asistenciales, vimos también pertinente poder asistir y dar cuenta de la materia bajo consulta, que es la de la formación de especialistas médicos en zonas extremas del país. Para eso es bueno tener en cuenta que Chile cuenta con una tradición de formación en medicina y en las especialidades de la medicina que lleva muchos años. Antiguamente en los años 60, cuando se crea el programa de médicos generales de zona, que logra posicionar en todo el país médicos generales, primero para su ejercicio como tal, y luego su formación de especialistas en las zonas del país donde efectivamente hay mayor capacidad de formación de especialistas, históricamente vinculado a la presencia de las universidades en todo nuestro territorio nacional. Ese programa evolucionó en las últimas décadas. Hoy día ya no se llama el Programa Médicos Generales de Zona, sino se llama las etapas de destinación y formación
para los cuales hay distintas modalidades de concurso a estos programas. La modalidad de concurso de los EDF, de los CONE y de los CONIS. Vamos a ir dando cuenta de estos distintos modos en el que un médico recién formado o en algún momento de su desempeño laboral puede especializarse, y vamos a dar cuenta también de las cifras que tenemos actualmente de formación y de las proyecciones también de formación de especialistas para todo el país. Para eso, por su intermedio, Presidenta, le pediría a Gabriela Hoffman poder presentar. Ella es la encargada de formación en el Ministerio de Salud, dependiendo de la División de Desarrollo y Gestión de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y si lo tiene a bien, darle la palabra para hacer una presentación sobre esta materia con cifras, con las líneas de trabajo actuales, y luego podemos también responder las dudas y consultas que tenga la comisión. Hola, muy buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio, también saludar a las diputadas y los diputados. Muchas gracias por esta invitación. Siempre para nosotros es un agrado contarles los trabajos y el trabajo en realidad que estamos desarrollando para la formación de especialistas en el país. Como señalaba el subsecretario, y esto solo a modo de contexto, hoy día en el sector público, estos son datos a septiembre del año pasado, en la red de servicios de salud del país, contamos con 29.402 médicos cirujanos, con una distribución de un 45% mujeres, 55% hombres, 17.331 de ellos especialistas y 71 médicos generales. En el caso de la odontología tenemos 3.169 profesionales, de los cuales 2.172 son odontólogos especialistas y 997 en atención general. Esto tiene una distribución de horas semanales que permite, por cierto, al sector funcional. Un dato importante que nosotros tenemos a la vista desde la lógica del plan de formación es, por cierto, la densidad de médicos por 10.000 beneficiarios FONASA en las redes asistenciales, incluyendo atención primaria. Este dato es bien importante porque habitualmente se comenta que los profesionales, y es así, los profesionales tienen una mayor concentración en la región metropolitana, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso. Pero cuando uno mira las densidades respecto de los 10.000 beneficiarios FONASA, es posible ver cómo se distribuye de manera más homogénea la cantidad de especialistas en el país, ¿no es cierto? Así, entonces, llegamos a las tasas que ustedes pueden ver ahí. Evidentemente, la región de Aysén, por la cantidad de beneficiarios FONASA, tiene una distribución, una cantidad de especialistas mayor que otras regiones. Sí, es por la cantidad de población beneficiaria. Respecto del aumento de la disponibilidad de médicos, odontólogos generales y especialistas en la red, la verdad es que desde el año 2021 hasta este 2024 que acaba de terminar, hemos venido con un incremento de profesionales en la red pública. En el caso de los médicos generales hemos crecido un 22% en nuestras dotaciones y en el caso de los especialistas un 15%. En los odontólogos un 17%. Estos son datos importantes cuando uno evalúa el aporte del plan de formación a la contribución, en el fondo, de profesionales en la red. Ahora, evidentemente, cuando uno lo mira por zonas extremas, que es el motivo de esta invitación, también vemos este incremento. En el caso de las regiones más extremas del país, tenemos una variación entre el 2021 y 2024 de un 21,3%. Ustedes pueden ver ahí que tanto en el Servicio de Salud Arica y Parinacota, Tarapacá, Chiloé, Aysén y Magallanes se ha venido incrementando también la cantidad de médicos. ¿Te puedo interrumpir un instante, por favor? Sí, por supuesto. Solo que en el gráfico, Presidenta, aparece el Servicio de Salud Chiloé en el caso de la región de los lagos, pero la zona extrema es la provincia de Palena, que corresponde a Reloncaví. ¿Está contenido dentro del mismo gráfico o tiene una estadística distinta? En el caso de Palena tiene una estadística distinta. La tendríamos que incorporar, diputados, se los podemos hacer llegar después en detalle, por supuesto que sí. Le pido disculpas por esa falta de información.
Hoy día nosotros desde la lógica del plan de formación nos vemos enfrentados a desafíos de la fuerza laboral que no son propios o exclusivos más bien del país. También vienen siendo estudiados por la Organización Mundial de la Salud y la OCDE desde hace varios años, desbalances en términos de superávit y déficit del personal de salud, las migraciones, la distribución, que por cierto entiendo es un motivo de interés y preocupación, particularmente en esta comisión, porque hoy día el problema evidentemente en el país tiene bastante que ver con la distribución de los especialistas y por cierto otros elementos que esto tiene una mirada más global, las inequidades de género o la calidad de la educación en el pregrado, los desajustes también entre la formación del pregrado y la oferta o las necesidades de competencias laborales. Desde la lógica del plan de formación, tal como señalaba el subsecretario recién, el plan es una estrategia de larga data. Es una política de Estado que viene desde el año 55 y que está compuesta hoy día por ¿cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Está compuesta hoy día por 3 etapas principales. La primera es la etapa de destinación, que es la instancia que nos permite proveer de médicos generales a toda la red de servicios de salud del país y atención primaria municipal especialmente. Hoy día un 38% de los médicos generales que están en atención primaria municipal son un aporte del plan de formación. Esto se suma a las contrataciones de los municipios. Tenemos una segunda etapa, que es la etapa de formación. Los ingresos a especialización se han ido incrementando desde el año 2021 hasta la fecha de manera importante. Tenemos un 21% solo en este periodo. Y eso responde a un gran esfuerzo que hemos venido estableciendo de manera colaborativa con los distintos centros formadores. Hoy día en el país, o por cómo está configurada la estrategia del plan de formación, el plan otorga el financiamiento para esta capacidad formadora nacional y también otras estrategias posibles. Y luego una tercera etapa, que es el periodo asistencial obligatorio, que es este tiempo de permanencia de los profesionales en la red pública, del doble del tiempo de su formación, que hoy día en general llega a un 23%, pero en las zonas más extremas del país, lo vamos a ver con más detalle, puede llegar incluso a un 35% de los especialistas de cada servicio de salud. Lo mencionaba el subsecretario, cómo gestionamos este plan, y esto es una consulta habitual. Tenemos estas 3 etapas que les mencionaba yo, la destinación, la formación, y luego de eso viene como toda la etapa de mantención de los profesionales en el sector público. Y para poder acceder, nosotros gestionamos procesos de selección. Estos procesos de selección permiten el ingreso a la atención primaria como profesional general, que es el primero, el ciclo EDF. Eso luego nos permite especializar a esos profesionales. Tenemos una estrategia que nos permite especializar a los profesionales que se desempeñan en atención primaria para que luego tengan un periodo asistencial obligatorio en los servicios de salud. Y también tenemos un proceso que está enfocado exclusivamente en los recién egresados, que es el último que ustedes ven ahí como señalado como CONIX, que también permite que ellos accedan a un financiamiento de especialización y luego la devolución en el sistema público según las necesidades. Respecto de la etapa de destinación, cuando vemos la distribución por las distintas regiones, podemos evidenciar lo que les mencionaba yo recién respecto a este 38%. En términos globales es un 38%, pero hay regiones del país, como por ejemplo Arica, Tarapacá, que superan el 40%. Tenemos ahí también los lagos. En el caso de Chiloé, que está contenida también en los lagos, hay 79 médicos generales. En la etapa de destinación y formación es una etapa, en el caso particular del Servicio de Salud Chiloé, que se ha venido incrementando en los últimos años con plazas especiales para dar cobertura a la necesidad territorial. Respecto de la etapa de formación, como les mencionaba al principio, hemos tenido un 21% de incrementos en los ingresos a especialización médica entre el año 2021 y 2024. Eso también derivado de una ampliación de la capacidad formadora de los centros universitarios del país. El año 2024 alcanzamos un número histórico de 1.434 profesionales que ingresaron a la especialización médica, tanto de especialidades primarias como derivadas, o sea, subespecialidades. El plan hoy día gestiona a 11.514 personas en las distintas etapas.
y un porcentaje importante de ellos, 4.403, están en la etapa de formación. Cuando miramos la formación en zonas extremas, tenemos aquí el total de profesionales que hoy día están en formación, tanto para el caso de los profesionales que tienen periodo asistencial obligatorio, como aquellos profesionales que fueron médicos generales y que por ley no tienen una obligación legal de cumplir un periodo asistencial obligatorio, pero a pesar de eso, la mayoría de los profesionales que ha trabajado con nosotros en la atención primaria de manera previa como médico general, permanece contratado en el sector una vez que terminan su especialización, y los datos nos muestran desde hace varios años que eso es sobre un 75%. Ahora, es evidentemente, como no hay una obligación legal, esos 216 profesionales que están en la etapa EDF revisten para nosotros uno de los principales desafíos, ¿no es cierto? En el fondo, cómo los convocamos a quedarse trabajando en la red y a permanecer aportando como médicos especialistas en el sector. Del total de profesionales que se están formando, 92 lo están haciendo en salud mental, eso es psiquiatría infantil o psiquiatría adulto, y 16 en las distintas especialidades del plan de cáncer. Respecto del periodo asistencial obligatorio, que es esta tercera etapa que comentaba recién, hoy día tenemos 4.122 profesionales que están cumpliendo su periodo asistencial obligatorio dentro de la red pública, dentro de cualquiera de los servicios de salud que integran la red. Es un 23% de los médicos contratados en el sistema cuando vemos los números globales, y hoy día todas nuestras tasas muestran que los profesionales, una vez terminado su periodo asistencial obligatorio, permanecen contratados en el sector público en un 81%. Por lo tanto, la estrategia sigue siendo efectiva en términos de provisión de especialistas para el sector. ¿Cómo se distribuye por regiones? Lo mencionaba al principio, hay regiones como el caso de Arica y Parinacota, en las que un 35% de los especialistas de la región corresponden a, del servicio de salud corresponden a especialistas que están cumpliendo su periodo asistencial obligatorio, en el caso de Aysén un 34%, Tarapacá un 31%, y así hasta llegar a la región metropolitana, que es solo un 19% de profesionales en periodo asistencial obligatorio, lo que es muy coherente con las estrategias que nosotros hemos venido implementando para incentivar la distribución de especialistas dentro del territorio nacional. ¿Cómo definimos la necesidad? Que esto es una pregunta que sabemos que habitualmente se genera. Tenemos cuatro fases establecidas. La primera es la identificación de las necesidades de especialistas de cada uno de los servicios de salud. Esto se hace de manera anual. Nosotros tenemos proyecciones de 4 años, que son las brechas planificadas, pero para tener un dato más sensible y acorde a la realidad de cada servicio, todos los años volvemos a validar esa información. Eso nos permite mirar el total de especialistas que la región tiene en términos de jornadas completas, en el caso de los contratados, los profesionales por los servicios de salud. Luego miramos la cantidad de profesionales que van a egresar de ese servicio de salud, ya sea por incentivos al retiro, por jubilación o otros factores. Eso nos permite tener una tasa de salida en el fondo proyectada. Y luego miramos también los ingresos proyectados, es decir, el total de profesionales que va a iniciar su periodo asistencial obligatorio en ese servicio de salud. Además de eso, evidentemente consideramos variables como las listas de espera para cada una de las especialidades y cada uno de los servicios, los proyectos inversionales, si son polos de salud mental o cáncer, y así otros elementos que nos permiten llegar a una priorización de la necesidad de especialidad que tiene cada servicio. Eso nos permite hacer una distribución, ¿no es cierto?, de esta oferta universitaria, de estos cupos de especialización que las universidades ponen a disposición del ministerio. Hacemos una distribución en cada uno de los procesos. En el caso del proceso para el recién egresado, que es el CONIS, como les mencionábamos recién, este año tuvimos, esta es la foto de este año, que acaba de terminar, tuvimos una oferta total de 776 cupos, es la más alta que hemos tenido en largo tiempo, la verdad. Yo diría que es la más alta que hemos tenido hace por lo menos 5 años. Y esto empieza a evidenciar, este gráfico empieza a evidenciar las dificultades que tenemos de distribución. Si bien nosotros generamos una distribución de cupos
prioritaria para las regiones extremas. Ustedes pueden ver ahí, Arica se le distribuyeron 25 cupos, el Servicio de Salud Magallanes 29 cupos, el Servicio de Salud Tarapacá 27 cupos, Aysén 25 cupos, en el caso del Reloncaví 28 cupos, en el caso de Chiloé 31 cupos de especialidad. Aquí empieza o entra en la ecuación un factor adicional que es el interés del profesional por comprometerse a desempeñar un periodo asistencial obligatorio en una región en particular. Y por lo tanto eso nos lleva a que en el caso de Arica, por ejemplo, a pesar de la distribución de 25 cupos de manera priorizada, solo logramos proveer a través de este proceso de selección de este año 5 cupos. Evidentemente eso nos muestra que tenemos que reforzar las estrategias para mejorar y hacer más atractiva la distribución. En el caso de otro de los procesos, que es el concurso nacional de especialistas, que está dirigido a profesionales que ya trabajan en la red como médico general, la red de atención primaria de cada servicio o de los hospitales de cada servicio. Y este concurso tiene la particularidad que lo que busca es generar o promover el arraigo. O sea, si yo trabajaba en un servicio de salud, postulo a la especialización y vuelvo a desempeñarme como especialista al mismo servicio de salud, potenciando las redes que los profesionales puedan haber generado de manera previa. A diferencia del anterior, que como son recién egresados, genera una distribución más homogénea dentro del país. En el caso del CONE, este año tuvimos, ahí ustedes pueden ver, distintos en términos de distribución por servicio, distintos números totales de postulantes, y los rojos son los totales adjudicados. Evidentemente, a nosotros, por cierto, cada vez que terminamos un proceso y revisamos los antecedentes, nos preocupa mirar por qué no se genera una adjudicación completa, o sea, por qué Arica no queda con los 7 postulantes con cupo, Tarapacá los 10, Chiloé los 16, evidentemente eso es una preocupación. Y aquí entran 2 factores. Uno, hay criterios de admisibilidad que los profesionales de repente no cumplen, como términos formales del proceso, les faltó algún documento, no presentaron alguna información como correspondía, faltó acreditar algo. Y entra un segundo elemento que es la habilitación universitaria. Nuestros cupos de formación de especialistas, además de la selección del proceso ministerial para poder garantizar que se está otorgando de manera transparente y equitativa los recursos del Estado a todos los interesados, tiene un segundo componente, o se ven los profesionales de alguna manera como sometidos a un segundo elemento del proceso, que es pasar por una prueba de habilitación universitaria, que en términos simples es que la universidad acredite que ese postulante calza con el perfil académico que está establecido para esa especialidad. Habitualmente en esta fase del proceso también tenemos hartos postulantes que no quedan habilitados y por lo tanto no pueden acceder a la especialización por este componente universitario. Hemos hecho y hemos establecido ahí varias medidas desde el año 2023. Tenemos un protocolo de acuerdo con la Asociación Chilena de Facultades de Medicina, con ASOFAMED. Establecimos criterios mínimos y requisitos transversales también para la habilitación universitaria, que sean procesos públicos, ciertos elementos que no debieran ser consultados en las entrevistas de habilitación, un porcentaje también de postulantes habilitados para poder asegurar que tengamos un mayor número de profesionales que puedan acceder a la especialización. Respecto del periodo asistencial obligatorio proyectado en zonas extremas, aquí ustedes pueden ver cómo el periodo asistencial va a colaborar en la distribución de especialistas en los próximos 3 años, en realidad, porque el 2025 es lo que queda todavía de profesionales que están iniciando su periodo. Hay un margen que ya inició. Varía, por cierto, en cada una de las regiones. Datos importantes: que hay 37 especialistas en salud mental, psiquiatras infantiles y adultos, que van a llegar a las zonas, a los servicios de salud de las zonas extremas, y 7 especialistas del plan de cáncer. Respecto de aquí también. Respecto del aporte, cuando vemos en el fondo cómo este pago proyectado se va a venir a sumar en términos totales, tenemos 41 profesionales que se incorporan al Servicio de Salud Arica y Parinacota,
En el caso del Servicio de Salud Aysén, 56, 66 para Chiloé, 76 para Magallanes y 62 para Tarapacá. Evidentemente, uno de los temas centrales que hoy día a nosotros nos preocupa es cómo generar mayor distribución, mayor captación y mayor retención de los especialistas en las zonas más extremas del país. Cuando uno mira esto, está fuertemente estudiado, hay evidentemente factores económicos y no económicos. Nosotros como red hoy día, en términos de los económicos, tenemos becas disponibles, tenemos... ¿dónde está? Ahí. Tenemos pagos por resultados en términos de años de servicio, tenemos pagos por resultados también según la distribución por especialidad. Las especialidades más falentes tienen mayor porcentaje de asignación. Y en términos de incentivos no económicos también hemos ido trabajando, pero hay un elemento que sigue siendo difícil de solucionar porque requiere de un trabajo intersectorial. Hoy día uno de los principales argumentos que los profesionales señalan cuando o solicitan traslado de periodo asistencial obligatorio o argumentan por qué no quieren llegar a determinada región del país, tiene que ver principalmente con el acceso a red de cuidados para sus hijos, con el acceso a colegios, con el acceso a trabajos también para sus cónyuges. Y eso tiene muchas veces que ver con, como decía recién, con la capacidad de generar un trabajo intersectorial que nos permita ir generando mejores condiciones o más equitativas las condiciones respecto de servicios como los de la región metropolitana. Dentro de las estrategias que tenemos implementadas para este año, para poder también ir generando una mejor provisión de especialistas en zonas extremas, estamos en este minuto desarrollando procesos de selección local. Eso quiere decir que distribuimos una serie de cupos, son 30 cupos adicionales, para profesionales de cada uno de los servicios de salud, o sea, médicos generales que estén trabajando hoy día en la zona, en cada uno de los servicios o de las zonas, que estén interesados en especializarse y en volver a devolver su periodo asistencial a la misma zona. Esos procesos están en desarrollo, vamos a tener sus resultados a finales de abril porque tienen ingreso el 5 de mayo. Estamos haciendo una distribución priorizada sobre la región metropolitana. Yo se los mostraba recién con los datos de distribución respecto del concurso de recién egresado. La región metropolitana hoy día recibe una menor cantidad de cupos de oferta académica, porque nosotros lo que buscamos es generar mayor distribución a las regiones extremas del país. Entonces, evidentemente, tenemos que acompañar esa estrategia con otras. Por ejemplo, en el caso de los procesos de selección para los subespecialistas, este año estamos próximos a publicar, probablemente mañana o pasado mañana, bases de selección de un proceso que va a ser nacional, que va a permitir a todos los interesados postular, entregándole puntaje priorizados a las zonas extremas o desatendidas y también acompañado de eso adicional puntaje priorizado a los especialistas de zonas extremas y desatendidas que además estén interesados en especialidades del plan de cáncer, por ejemplo, considerando que hoy día en los servicios de salud de las zonas extremas todos son polo oncológico. Magallanes, Aysén, Arica, Tarapacá, Reloncaví, Chiloé. Polo oncológico. Y luego tenemos estrategias para el apoyo a la inserción, lo que mencionaba recién respecto de cómo colaboramos en la búsqueda de colegios, cuidadores, empleos. La verdad es que desde hace varios años nosotros venimos trabajando a través de los servicios de salud. Hay servicios de salud como Tarapacá, que hoy día activamente tienen una estrategia de vinculación con los colegios de la zona para que los especialistas que van a llegar tengan facilidades. El plan de formación tiene la particularidad que coincide con un momento del ciclo de vida de los profesionales que, en el que estos elementos son importantes. Y un cuarto elemento que está ahí en el punto 4, que es la captación de profesionales EDF, lo mencionaba yo recién. ¿Cómo buscamos y cómo hemos ido implementando estrategias para que los profesionales que terminan su especialización, los que fueron generales de zona, que no tienen obligación legal, pero que a nosotros nos interesa de sobremanera que se queden en el sector, cómo buscamos estrategias para reclutarlos y que se queden en sus zonas de origen?
venimos ya desde el año pasado desarrollando reuniones con cada uno de ellos 6 meses antes de que terminen su formación. Les preguntamos en qué servicio de salud quieren trabajar. Este año, por ejemplo, tenemos 2 radiólogos que van a volver a Alto Hospicio. Tenemos profesionales que se van a ir a la zona sur, a Reloncaví, a Chiloé. Entonces vamos buscando fórmulas para generar mayor captación. Esto es para terminar. Respecto de cómo nos vinculamos con los gobiernos regionales. Nosotros hemos venido desarrollando ya desde hace algunos años en el sector, hay estrategias como la de becas Maule, que fue ampliamente conocida. Está hoy día también vigente la estrategia con el gobierno regional de Coquimbo, becas Ñuble también. Y esto no es más que una fuerte participación del gobierno regional en la formación de especialistas a través del financiamiento de los aranceles y las matrículas, mientras que el Ministerio compromete el pago de sus estipendios durante todo el proceso formativo. Esto tiene un beneficio tremendo cuando uno mira la necesidad de formación en su especialización, en su especialista. Cuando los gobiernos participan en esta estrategia, optimizan la distribución de las becas primarias, pero también permiten tener un mayor número de subespecialistas para cada una de sus regiones. Y por lo tanto nosotros hemos activamente estimulado y tenemos programada ahora una reunión con los servicios de salud para poder contar a toda la red cómo han funcionado las estrategias de gobierno regional en Maule, en Coquimbo. Hoy día hay conversaciones activas con el GORE de Magallanes para la implementación de programas de formación con la Universidad de Magallanes en la región. Hay conversaciones activas con el gobierno regional de Tarapacá, con el gobierno regional de Arica a nivel de servicio de salud y entendemos que el gobierno de los lagos también debiera estar iniciando sus conversaciones con el servicio. El año pasado se aprobó la especialización en enfermería oncológica. El plan de formación no solo busca entregar formación médica especializada, también tiene una mirada de cómo reforzamos las capacidades del equipo de salud y por lo tanto desde este año, con el reconocimiento de la especialidad, vamos a empezar un proceso de formación también de enfermeras oncológicas para la red con distribución a los polos de cáncer y por lo tanto ahí hay varios de los servicios de su interés que se van a ver beneficiados. Y respecto del perfeccionamiento para el equipo, las estrategias GORE además participan de la formación de enfermería y nosotros también hemos planteado que los GORE pudieran participar muy activamente de los perfeccionamientos para el equipo de salud, tanto médico como del equipo no médico, generando competencias de manera más integral y mejorando la calidad de la atención a los pacientes. Esta es una estrategia bien importante porque permite ir generando mayores competencias de manera global. Eso es en términos generales. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Vamos a darle la palabra al subsecretario y luego le damos la palabra a los diputados y diputadas. Tiene la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Solo para cerrar y poner algunos énfasis, Gabriela, no sé si puedes poner esa lámina. Primero destacar la importancia de los datos con los que contamos como sistema para poder hacer estos análisis. El Ministerio cuenta para todo lo que son los hospitales y los servicios de salud de un sistema nacional de información que es el CIRACHE, donde están cargadas todas las planillas, los sueldos y todas las personas que trabajan en estos establecimientos, que son más de 200.000 trabajadores, el mayor empleador del país. Y también tenemos los datos de atención primaria en un registro que proviene de los datos que reportan los municipios en el modo APS, que es otro sistema de información, y combinando esos dos es que podemos hacer los análisis que expuso Gabriela, más el registro de la Superintendencia de Salud, que es un registro que permite saber si un profesional es un profesional debidamente formado en una universidad conocida, y eso es otra fuente de información para todo el personal de salud, que es una gran fortaleza también de nuestro sistema. Los datos muestran, como mostró Gabriela, que ha ido mejorando la situación de distribución en zonas extremas, a tal punto que hay una lámina que mostraba las diferencias regionales ajustado por la población beneficiaria FONASA,
de médicos y especialistas contratados por nuestros establecimientos y las diferencias regionales se han ido templando. Todavía quedan, por supuesto, y conocemos la dificultad de atraer especialistas y médicos generales a las regiones, pero se ha ido disminuyendo las brechas en ese sentido. Y yo quería mostrar, esta lámina, Gabriela, por favor. Yo quería ir solamente como hacer un refuerzo aquí, porque estos son como los 3 caminos que un médico general tiene para transformarse en especialista. Y esos 3 caminos, el primero que es donde muchos médicos trabajan como médicos generales y luego se especializan, pero luego no tienen un periodo de devolución, sino que su devolución lo hicieron antes, que es el ciclo EDF. Luego el ciclo CONE, que es el ciclo donde los médicos trabajan en las redes, en la atención primaria o en hospital y postulan y luego entonces tienen un cierto arraigo al territorio y luego tienen un periodo de evolución. Y la dificultad con como mostraba Gabriela, es que muchas veces los que postulan no alcanzan la habilitación universitaria o los criterios de admisibilidad. Entonces ese es el desafío en el CONE. Y luego el CONIS, que son de los médicos recién egresados, que inmediatamente se especializan, es decir, pasan de estudiar medicina a estudiar la especialidad y luego hacen una devolución en algún lugar del país, que muchas veces son ellos los que no postulan a las zonas extremas, ¿cierto?, en la etapa en el que están postulando a sus zonas de devolución. Entonces, cada una de estas estrategias tiene desafío y eventualmente también en el rediseño o en la consideración de algunos detalles de esto es donde quizás podemos encontrar también fortalezas hacia el futuro. Y simplemente comentar una de las últimas cosas que mencionó Gabriela del trabajo con los gobiernos regionales, que está brindando cada vez más frutos para el trabajo en salud. Históricamente los gobiernos regionales que aportan en las inversiones en salud, ¿cierto?, en los en los convenios de programación para la construcción de hospitales o de establecimientos de atención primaria, han ido también participando en financiar formación e incluso operación de servicios de atención primaria, y eso se está volviendo cada vez más interesante también para nuestro sistema. Así que quería poner solamente esos énfasis y, por supuesto, muy atento a las dudas o consultas. Gracias. Vamos entonces a dar la palabra al diputado. Tiene la palabra el diputado Sáez. Muchas gracias, presidenta. Agradecer también la presentación. Tengo 2 preguntas y media en realidad. Primero, las especialidades que tienen una mayor brecha en relación específicamente a zonas extremas. Había una lámina que hablaba sobre las subespecialidades. Nosotros estamos sesionando en paralelo con la comisión investigadora sobre listas de espera. Y, por ejemplo, la semana pasada sesionamos en Osorno y una de las causales más importantes ahí era vinculado a traumatología. Pero una subespecialidad dentro de traumatología. Me imagino que hay de haber también alguna estadística al respecto. Y me gustaría que pudieran abordar un poquito la correlación que hay también entre esa brecha de subespecialistas y la incidencia que tiene sobre un aumento que puede ser excesivo eventualmente en las listas de espera y más que en la lista en sí, en los tiempos de espera de los pacientes. Eso, presidente. Vamos a hacer los varios y después su secretario usted responde. Tiene la palabra el diputado Lee. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecerle a usted y a la comisión el hecho que estemos hoy día conversando en esta comisión de zonas extremas acerca de salud y no en la comisión de salud. Y eso obedece a una real diferencia que existe en las situaciones de salud del centro del país con respecto a zonas extremas. Creo que este es un paso importante que está dando esta comisión de zonas extremas en relación a esta temática. Enseguida, presidenta, decir que a mí me alegra que muchas de las conversaciones que he tenido con el Ministerio de Salud, desde la época del subsecretario Arao, pasando por el subsecretario Salgado, y ahora espero que también continuemos, porque ya en la tarde nos reunimos con el subsecretario Martorell, se vayan incorporando estas estrategias que tiene el Ministerio de Salud. Sin embargo, a mí me preocupa la lentitud. Lentitud porque, por ejemplo, en materia de financiamiento de gobiernos regionales, esto lo planteé hace 3 años. Y no basta con que el gobierno regional financie.
Tiene que ser esto bajo un mecanismo de selección transparente, porque no puede ser el sobrino del consejero regional, ni el amigo del gobernador, ni una promesa de campaña pagada, el que finalmente le otorgue el beneficio a un médico general de ser especializado, porque yo quiero ser, y esto lo digo como médico, la especialización para un médico realmente pasa a ser incluso una inversión. Y por lo tanto es un atractivo importante para cualquier médico general. A partir de eso, Presidenta, también hay otras ideas que ya se han planteado hace ya bastante tiempo y creo que es el momento de empujar todos en forma transversal que se concreten, como por ejemplo que la sanción financiera que tiene un médico que incumple la devolución de una beca en su territorio deje de serlo, o por lo menos que se le agregue otra sanción que tiene que ser ética, que tiene que ser el borramiento de algún registro, pero tiene que ser implementado ya. Esto se ha planteado también, insisto, ya hace algunos años. Y finalmente, Presidenta, a raíz de la Comisión Especial Investigadora de Listas de Espera han salido una serie de situaciones y yo he tenido la oportunidad de escuchar ya varias veces estas presentaciones, o por lo menos cercanas a ellas. Y aquí, Presidenta, hay que ser súper críticos en la forma en que se nos entrega la información, porque yo sé que en este formato que se nos entrega no todos la podemos entender, porque no todos somos del área de la salud. Y aspectos que se entregan y que pueden ser muy lógicos y razonables no lo son tanto. Y quiero solamente centrarme en uno como ejemplo porque lo escuché acá. El hecho, por ejemplo, que nosotros como zona extrema estemos equiparados con la zona central en materia de números de especialistas por cada cierto número de población no es realmente justo. Me explico. A modo de ejemplo, si somos capaces de formar un neurocirujano por cada 200.000 habitantes, claro, podemos tener a lo mejor la misma proporción Arica versus Santiago, pero por la población de Arica tendríamos formado solamente uno, y en Santiago, por la población que tiene, tendría varios neurocirujanos. En otras palabras, en Santiago podrían tener rol de turno, de tal forma que todos los días tengan un grupo de neurocirujanos disponibles para urgencia, mientras que en Arica tendríamos un neurocirujano 24/7 para toda la ciudad y no tendríamos esa posibilidad. Por lo tanto, decir a modo de proporción que hay un ajuste no es así. Por lo tanto, yo también quiero sugerir que en próximas oportunidades la entrega de la información sea ocupando las estadísticas, pero ocupando los indicadores estadísticos que más se ajusten para poder valorizar lo que nosotros queremos valorizar, que es la equidad en la distribución de especialistas. Entonces, Presidenta, yo creo que este es un paso más que estamos dando. En otras oportunidades hemos tocado este tema. Yo le agradezco al subsecretario Martorell su asistencia, él tiene razón. Él es el elemento técnico, que es finalmente el que le corresponde el manejo de los especialistas, pero también aquí hay una decisión política, y por eso que también me hubiera gustado que hubiera estado la ministra de Salud, que se supone que es la que tiene que ver con esa decisión política, que tiene que a lo mejor que ver con la velocidad en la implementación, porque también acá, y con esto termino, Presidente, yo quisiera transmitirles a ustedes también desde mi postura médica. Hoy día las especialidades, yo creo que para todos nosotros podría ser más obstetras, más pediatras, más traumatólogos. Sin embargo, a medida que el conocimiento y el avance de la medicina progresa, también van surgiendo nuevas especialidades. Entonces, hoy día, para tratar a las personas de tercera o cuarta edad que tienen, por ejemplo, artrosis, ya no basta el reumatólogo o el traumatólogo que hoy día está, por ejemplo, dando antiinflamatorios analgésicos para el dolor. Hoy día el grado del conocimiento está de tal modo avanzado que la medicina regenerativa puede otorgar elementos que detienen la degeneración articular o incluso la pueden llegar a recuperar. Y para eso necesitamos nuevos especialistas. Por lo tanto, siempre vamos a estar en desfase las regiones extremas con el centro del país si es que no tomamos medidas que nos permitan equiparar de verdad. Yo también discrepo con la forma en que nos entregan la información con respecto a lo que está en el mundo público, porque lamentablemente en Santiago, por ejemplo, una persona puede decidir eventualmente con un esfuerzo económico acceder a medicina privada cuando en el sistema público no encuentra atención especializada. Pero en la región no existe. Hoy día, si una mujer embarazada en Arica quisiera acceder con su ginecólogo obstetra a un parto con su ginecólogo tratante, no va a tener esa posibilidad, porque hemos tenido estos problemas de convenios de clínicas privadas con FONASA, por ejemplo.
Tenemos solamente una clínica y una clínica que no tiene, por ejemplo, una UCI. Por lo tanto, la estrategia, lo que le quiero transmitir al Ministerio de Salud, que la estrategia tiene que ser mucho más amplia de lo que se ha presentado. Y a mí me gustaría que todos estos indicadores, ojalá a lo mejor dentro de este mismo periodo legislativo, Presidenta, sea entregado por regiones. No a modo general, sino por regiones. Y en base a objetivos concretos. Por ejemplo, en el caso de Arica, el objetivo concreto es dotar de especialistas relacionados con el cáncer, con la oncología, y con metas propuestas y cuál es el camino a seguir. El que el Ministerio está hoy día ofertando enfermera oncológica con todo el respeto que me merecen las enfermeras, no es lo que la población requiere y no es lo que el cáncer necesita para ser enfrentado. Necesitamos médicos radioterapeutas, necesitamos médicos oncólogos, y está bien, y si alcanza, qué bueno que además hayan enfermeras oncológicas, pero no podemos suplir la necesidad de oncólogos y radioterapeutas con esta oferta de enfermeras oncológicas. No me parece que sea el camino adecuado. Esto solamente a modo de ejemplo, son muchas otras cosas que me gustaría nombrar. A mí me gustaría seguir el diálogo con el Ministerio, así como lo tuvimos hoy día, para ir entregándole más antecedentes y de tal forma que podamos ir avanzando en lo que a todos nos interesa, que es mejorar la salud. Y básicamente para mejorar la salud se necesitan 3 cuerpos. Infraestructura, porque ningún especialista va a llegar a un territorio que no cuente con infraestructura. Ningún cirujano cardiovascular va a ir a un hospital que no cuenta con un pabellón de cirugía cardiovascular. Ningún neurocirujano va a ir a un hospital que no cuente con un pabellón adecuado para cirugía neurológica. Entonces es importante la inversión en infraestructura y en infraestructura de especialidad. También son importantes obviamente los médicos especialistas y los subespecialistas, y por último también lo más importante, creo yo, para mejorar la salud de las personas es la gestión, y ahí también tenemos mucho que avanzar, porque lamentablemente la gestión de los distintos servicios de salud en Chile también es bastante heterogénea. También sería bueno homogenizarla, uniformizarla, para que todos los chilenos tengan acceso a la misma calidad de salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Maya. Buenas noches, presidenta, subsecretario, su equipo también, colegas. Concuerdo completamente con lo que dice el colega Lee. Creo que es quien más sabe de salud en esta comisión. Aún así, siento que, bueno, siempre nos muestran números bonitos. Tenemos tanto, como si no faltara nada, como si estuviera todo bien. Y en realidad nos falta de todo. Yo hablo por la región de Arica Parinacota, pero aquí habemos diputados y diputadas de todas las regiones y zonas extremas. En Arica hay una falta de especialistas tremenda, y yo creo que hoy día tenemos la posibilidad con la Universidad de Tarapacá, con la carrera de medicina, de que personas jóvenes que son de la misma región puedan especializarse en diversas especialidades, con beca, ojalá, de parte de usted, y que puedan volver a sus territorios, al lugar donde nacieron, donde crecieron, y donde estoy seguro que van a estar felices de trabajar y de estar. Porque ya lo hemos hablado en una infinidad de veces, tanto con alumnos como con profesores y con la jefa de carrera, decana. Entonces, creo que, no sé si ustedes están en conversaciones con la Universidad de Tarapacá, si hay un plan de refuerzo, dado que también estamos avanzando con un centro oncológico para el tratamiento del cáncer. No sé si existen conversaciones y cuántas becas o cuántos cupos se van a abrir para la región de Arica Parinacota, donde, insisto, costó mucho tener una carrera de medicina. Y cuesta mucho también que nuestros jóvenes puedan especializarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Entonces necesitamos de su ayuda, y así como se requiere aumentar la dotación de especialistas en el hospital regional, y ojalá en un próximo hospital y en el centro oncológico que se viene también, necesitamos reforzar la cantidad de becas que se le entregan a la Universidad de Tarapacá, a la carrera de medicina. Y por otro lado, le quería consultar sobre la salud mental. En todo el país hay un problema de salud mental que se viene arrastrando hace años. Esto no es del año pasado, de la pandemia nomás. La pandemia acentúa el problema en salud mental y en la falta de especialistas en salud mental, psicólogos, psiquiatras.
Entonces, existe bueno, ¿para qué decir en Arica Parinacota, que nuestra tasa de suicidio igual es alta? Toda la semana y todos los meses vemos como la gente, lamentablemente, y con todo el dolor del alma de todos los ariqueños y ariqueñas, se suicida muchas veces desde el Morro de Arica. Entonces, ¿qué plan existe para las regiones zonas extremas en cuanto a salud mental, a formación de especialistas en salud mental y de oferta en las regiones, tanto en la atención primaria como en los hospitales? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Javiera Morales. Muchas gracias, presidenta. Agradecer al subsecretario y a su equipo la presentación. Quisiera hacer dos consultas para entender un poco cuáles son estos problemas a veces que tenemos y que podríamos buscar mecanismos para solucionar. Lo primero, en cuanto al PAO, en algún minuto en esta comisión miramos datos sobre niveles de cumplimiento del PAO, cuánto se cumple efectivamente y cuánto se compensa económicamente, porque creo que ahí hay también mucho rumor en las regiones, cuánto se cumple, cuánto no, y si han pensado un mecanismo para solucionar esa brecha, si es alta o no, lo consulto. Y lo segundo es que no entendí bien el tema de la habilitación, me parece bien contrario al sentido común, no entiendo, estos son médicos que vienen de universidades chilenas, por las que entendí, y que después no cumplen con los requisitos que establece el propio Estado chileno para el concurso. Entonces, no lo entiendo bien, pensando en que además las carreras de medicina tienen acreditación obligatoria. Entonces, cuesta entender por qué, si son carreras que además tienen una acreditación obligatoria, o esto se pone dentro de los requisitos de la acreditación obligatoria, o por qué no coinciden esos requisitos. La verdad que es difícil de entender. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora tengo la palabra yo. Me doy la palabra a mí misma. Sí, primero, gracias. Quiero agradecer la exposición. Yo soy de la región de Aysén, ¿ya? O sea, mi región es más extrema y además aislada respecto al resto de las regiones. Y lo primero que quiero señalar que me llamó la atención cuando la señora Gabriela habló de esa mirada de densidad por cada 10.000 beneficiarios, que se distribuyen de manera más homogénea. Y ahí claramente nosotros estamos en absoluta desventaja. O sea, nosotros, con la cantidad de habitantes que tenemos, por supuesto, bueno, a Magallanes le pasa exactamente lo mismo. Sin duda, si hiciéramos utilizáramos ese criterio, estaríamos perdidos en todo. Tendrían que mandar un cuarto especialista, si es con suerte alcanzamos eso. Entonces, claramente en nuestra región no necesitamos esa mirada, necesitamos una mirada de necesidad. Y le doy un ejemplo. Cuando nosotros estamos igual peleando por un centro oncológico, tener un centro oncológico en la quinta región versus un centro oncológico en Aysén, una persona que está enferma de cáncer en Valparaíso puede venir a Santiago a hacerse el tratamiento y volver a su hogar. En el caso nuestro, se sale de la región con todo lo que eso significa. Dejar a los hijos, no tener un sistema de contención, y los trasladan a Valdivia o a Santiago, lo que significa quedarse por el tratamiento completo. O sea, estamos hablando que desarraigamos a una persona que además de tener la enfermedad, la sacamos de su lugar de origen y la tenemos en 6 meses, 5 meses, 4 meses fuera de la región. Entonces, la necesidad de un centro oncológico o muchas otras necesidades son más importantes en nuestra región por el aislamiento en el que vivimos. ¿Me explico? Por ejemplo, tuvimos un año sin cardiólogo, subsecretario, un año sin cardiólogo, en una región en donde los pacientes tenemos que sacarlos en avión ambulancia. Por lo tanto, el paciente se nos moría. Entonces, no puede ser, y la mirada tiene que ser distinta para la región de Aysén, por el sistema, por la forma en que vivimos, en forma del aislamiento que tenemos. La única forma de salir es vía aérea, y los tiempos también en salud corren con suma importancia. Subsecretario, aprovechar, ahí quiero pedirle ahí un favor muy particular que tiene que ver con la región de Aysén. Villa O'Higgins es la comuna de Aysén más austral de la región de Aysén, más austral. Para llegar a Villa O'Higgins, subsecretario, hay que andar 12 horas en auto. Las distancias en la región de Aysén no se miden por kilómetros, se miden por hora. 12 horas en auto, hay que esperar una barcaza para pasar el paso Yungay. O sea, claramente
es la más alejada, la más al sur y además la más desconectada. Sin embargo, en Villa O'Higgins hay una profesional que es dentista y está hace 3 años y absolutamente inserta en la comunidad, absolutamente aceptada. Ella no se quiere ir y la van a sacar de Villa O'Higgins. Entonces, no entiendo esa lógica de sacar a un profesional que quiere quedarse en un lugar aislado, la sacan de ahí, a pesar de que ella quiere, van a llevar a una joven profesional que lo más probable es que no se acostumbre y que en 4 meses más se quiera ir de allá. Entonces, no entiendo esa decisión cuando la dificultad nuestra es justamente que una vez que logramos que lleguen especialistas, están por un tiempo o piden licencia, porque el gran problema es la licencia, o piden licencia o se quieren regresar justamente por ese tipo de condiciones y por las condiciones además que usted señalaba de apoyo a la inserción, que son sumamente importantes. Entonces, no sé si en la región de Aysén ese sistema de apoyo a la inserción, que es sumamente importante, vivienda, escolaridad, todo eso, existe dentro del servicio de salud. Y yo espero que así sea porque, de verdad, el gran problema, y lo que decía el diputado Lía absolutamente, cuando los especialistas llegan, tienen que ir acompañados de equipamiento, porque estudian tantos años de medicina, después se especializan, y llegar a una región con toda la ilusión de llegar a aportar, y se dan cuenta que están realizando puros diagnósticos. Realizan el diagnóstico y tienen que derivar a Santiago. O sea, necesitamos también el equipamiento para poder lograr que se vinculen con la comunidad y que se arraiguen en la comunidad y no después no a los 6 meses se quieran regresar a la capital. Entonces, para nosotros es sumamente importante. O sea, aquí hay 2 temas que hemos tratado, que es como la formación de especialistas, pero también la necesidad de especialistas que tenemos como regiones neutrales, como regiones extremas. Entonces, claramente la mirada tiene que ser distinta para nosotros, subsecretario. Eso, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mattison. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la exposición del subsecretario y compañía. Pero decirles que la verdad es que yo soy enemigo de las estadísticas, ¿no? Y como anécdota les puedo decir que en primer año de universidad tomé un ramo de estadística y justo el profesor dijo, la estadística es el mentiroso más grande del mundo. Partió así el primer día de clase. Y lo digo porque me llama la atención que aquí pareciera que todo está fabuloso. Yo sé que la medicina, y desde hace mucho tiempo en Chile no es un tema solucionado. Y me llama la atención también lo que se habla de la región de Magallanes, porque durante los últimos 2 años, por diversas razones, se han perdido, por ejemplo, 10 internistas, por fallecimiento, por abandono de la región, porque finalizan el PAO, porque tienen prenatal, postnatal, pero son 10 especialistas los que se han perdido y en la actualidad, en cuanto a internistas, en la actualidad hay 8, 2 que están por jubilar, otro que termina el PAO. Entonces vemos que realmente los gráficos que se muestran no reflejan una realidad o los requerimientos que realmente tiene la región. Sabemos que hay mucha deficiencia en cuanto a especialistas y hablando de zonas aisladas, como decía la presidenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Puerto Williams hay 4 médicos que ninguno tiene especialidad, en una región sumamente aislada. Yo creo que valdría la pena tener quizás 2 especialistas y con eso sería suficiente, pero que realmente demostraran mayor, perdonando, que me perdonen los médicos, pero mayor competencia. Uno habla con la directora del hospital y está todo fabuloso y habla con los pobladores y realmente no tienen confianza en la atención que le dan en el hospital. Yo creo que por otra parte en todos estos programas falta arraigar a los se me olvidó eso por una parte,
y que los médicos que quieren abandonar su compromiso con las regiones en cuanto a devolución del tiempo de ejercicio de la profesión en ellas deben ser sancionados de otra forma, no con la devolución o sea, se le establezca una multa y devuelvan el dinero, porque realmente eso para un médico es relativamente fácil, y si no es el médico, es la clínica que los puede contratar en la zona central los que terminan pagando esta multa. Yo creo que debiera existir un castigo ético, más allá de lo que es monetario, de tal forma de que ellos realmente se vean perjudicados si no quieren cumplir con los compromisos de ejercicio de la especialidad en la zona, y especialmente en la zona aislada. Yo creo que eso es realmente importante. Y por último, el dotar a los establecimientos hospitalarios con la infraestructura necesaria para que muchos médicos puedan desarrollar sus funciones. En el año 2018 se comenzó con el estudio para la ampliación, por ejemplo, del Hospital Clínico de Magallanes, que empezó su operación en el año 2012, pero que cuando comenzó su operación ya era deficiente, digamos, en cuanto a espacio. Y en el año 2018 se empezó con los estudios como para tener un centro de atención ambulatoria, y vemos que hoy día, y ocupando términos muy coloquiales, no hay ninguna papa pelada, digamos. Se está trabajando, pero llevamos 7 años, digamos, y todavía no se ve absolutamente nada con respecto a una solución. Y yo creo que a esas cosas hay que imprimirle velocidad, y aprovechando que ustedes están acá, yo creo que el Ministerio de Salud tiene que modernizar sus procesos, diría yo. No pueden no se puede tramitar tanto un proceso de ampliación, más aún si uno pudiese decir que por ejemplo, el gobierno regional estaría en condiciones de financiarlo. O sea, no se pide ni siquiera que el Ministerio de Salud aporte los recursos como para una ampliación de este tipo, que es tanto para consulta médica, ¿no es cierto?, como para intervenciones quirúrgicas ambulatorias, sino que se puede optar a otro tipo de financiamiento que le aliviana la carga al Ministerio. Gracias, presidente. Solicitamos el acuerdo de los diputados y diputadas para extender la sesión en 10 minutos. ¿Sí? Acordado. Diputado Lee, para terminar, diputado Lee, y luego le damos la palabra. Gracias, presidenta. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para entregarle al señor subsecretario esta que es la ERFE, la Estrategia Regional Formadora de Especialistas Médicos, subsecretario, que no es ni más ni menos de lo que se ha conversado desde hace 3 años. Está el tema de mejorar la información, está el tema del financiamiento de los gobiernos regionales, el tema de cómo mejoramos la calidad, esto que conversábamos a mediodía, de cómo los médicos generales antes de ir a la especialización pasen por los servicios como médicos generales de sus respectivos hospitales, está la sanción ética, etcétera, etcétera. En palabras muy simples, porque además ha sido compartido con los parlamentarios de todos los sectores políticos y todos los están respaldando. De hecho, los 5 parlamentarios de mi región están respaldando, y considerando que es muy probable que podamos aprobar un nuevo hospital clínico y docente con apoyo de la Universidad de Tarapacá en ocasión del Plan Arica 100, creo yo que es la oportunidad también de esta infraestructura, que es un nuevo hospital, dotarla con los médicos especialistas que merece, con esta ERFE que está transversal. Y solamente también, presidenta, porque veo que hay algunas preguntas en relación a los médicos, yo quisiera también salir en defensa de mi gremio, la defensa como diputado, no como médico. Mire, la gran mayoría de los médicos paga su compromiso formador con el Estado. Yo no quiero que eso quede en duda. O sea, acá se ha mostrado un 85% de los médicos paga, lo que puede ser 3, 4, 5 años, hoy día es el doble del periodo de formación, etcétera, pero la gran mayoría lo paga. ¿Qué es lo que pasa? Que después de pagarlo se van, y el problema entonces se genera igual. No hay incumplimiento, pero igual queda el vacío, y eso también tenemos que mejorarlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a la señora Gabriela por si quiere contar algo, y para que usted cierre la sesión, secretario. Muchas gracias. Voy a tratar de abordar algunas de las consultas. Preguntaban recién respecto de si tenemos capacidad
y lo hacemos en el fondo, el levantamiento de brechas de subespecialidades, sí, el flujo que yo explicaba en la presentación aplica tanto para especialidades primarias como derivadas, por lo tanto nosotros tenemos la detección de necesidades de todos los servicios de salud para todas las necesidades, eso incluyendo en el caso de la traumatología que consultaba el diputado Sáez, existe esa información y en base a esa información es que nosotros generamos las distribuciones. A lo mejor yo no fui lo suficientemente clara en la presentación y quiero como solucionar ese punto. Cuando nosotros mostramos como contexto lo de las densidades, no estamos diciendo en absoluto que eso sea suficiente. De hecho, una de las principales tareas del plan es seguir formando y por eso sigue siendo una política que hoy día es una política de Estado. Desde el 2010 hasta la fecha hemos venido creciendo en términos de recursos y de adjudicación de cupos porque estamos plenamente conscientes que sigue siendo una necesidad los especialistas para el sector. Por lo tanto, solo quiero aclarar que si en la presentación di a entender en el fondo que con las densidades nos podemos quedar tranquilos, para nada, tanto así que aún estando estas densidades más o menos parejas cuando uno las mira por 10.000 beneficiarios, nuestra decisión en los últimos años ha sido efectivamente entregar mayor cantidad de cupos de especialización a las regiones más extremas o desprovistas y menos cupos de especialización a la región metropolitana porque tiene una capacidad de provisión natural. Respecto del incumplimiento, lo señalaba el diputado Lee, efectivamente hoy día tenemos un porcentaje de cumplimiento muy alto. El incumplimiento hoy día es menor al 2%. El tema del incumplimiento es lo sensible que es el incumplimiento. ¿No es cierto? Que no llegue un especialista siempre es muy sensible, es tremendo. Entonces, son tasas muy bajas, pero muy, muy sensibles a nivel regional. Y ahí nosotros el 31 de marzo oficiamos el protocolo, el informe que da cumplimiento al protocolo de acuerdo a la ley de presupuesto, que uno de los elementos que nos pedía era generar propuestas para la actualización del plan de formación. Ya ingresó aquí al Congreso, viene con una serie de medidas respecto de, por ejemplo, cómo generamos más estrategias para asegurar el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio. En ese sentido también, hay diversas medidas. Una, por ejemplo, hoy día el Registro Nacional de Prestadores no tiene la información de si el profesional está cumpliendo periodo asistencial o no. Y por lo tanto nos parece que eso pudiera ser una información importante para la ciudadanía, para los prestadores privados también, que esté identificado esa información en la hoja del profesional. Hay otras medidas también respecto de, por ejemplo, cómo el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio se vincula con la acreditación institucional. Porque hoy día cuando hay un incumplimiento y nosotros nos vemos en la obligación de inhabilitar un profesional, ese profesional queda inhabilitado para el desempeño en el sector público de salud, pero no queda inhabilitado para el desempeño en el sector privado. Por lo tanto, también hay medidas tendientes a eso, a buscar subsanar esas situaciones porque estamos plenamente de acuerdo con lo que ustedes han señalado. El incumplimiento del periodo asistencial obligatorio es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Hacemos seguimientos semestrales de todos los servicios de salud, los casos que hay, cómo van los cobros, cómo evoluciona esta situación. Los cobros son lentos, diputada, respecto a lo que usted preguntaba. Lamentablemente los cobros son muy lentos porque muchos de ellos terminan en judicializaciones. Y por lo tanto ahí dependemos de todo lo que implique el trámite judicial de ese cobro, ¿ya? Respecto de los gobiernos regionales, hoy día solo mencionar y complementar a lo que señalaba en la presentación, que hoy día los gobiernos regionales participan bien activamente. Nosotros los hemos incentivado a participar a los servicios de salud en el fondo que hagan vínculos con sus gobiernos regionales, porque nos parece que es una estrategia muy efectiva. Desde el punto de vista de lo que planteaban ustedes, cómo los profesionales de la región pueden permanecer en la región, y de hecho esto es una cuestión muy técnica, pero la voy a mencionar igual porque entiendo que es parte de las inquietudes. Cuando nosotros tenemos un convenio con un gobierno regional, lo que hacemos es que ese profesional que tiene ese financiamiento vuelve a la región, queda comprometida a la región. Eso se hace hoy y no se hace de ahora, se hace desde el año 2010 cuando partió el Becas Maule. Pero también hemos tenido aprendizajes de las estrategias de gobiernos regionales, nos dimos cuenta que es mucho más beneficioso para la población focalizar los esfuerzos
en la capacidad formadora de su especialidad, porque hoy día la verdad es que los cupos que tenemos disponibles para formación primaria son muy altos, en algunas especialidades incluso seguimos teniendo más oferta de la cantidad de interés, entonces nuestra necesidad de crecimiento va por la subespecialización. De consultas específicas, Presidenta, solo mencionarle que lo de Villa O'Higgins está resuelto. Sí, está resuelto, de forma positiva. Sí. Buena noticia, gracias. Sí, conversamos con el Servicio de Salud recientemente y está resuelto. Y respecto también de la participación, que lo preguntaba diputado usted y también diputado Matis, respecto de la capacidad local, en el fondo, con las universidades regionales. Nosotros estamos trabajando activamente hoy día con la Universidad de Tarapacá, con la Universidad de Magallanes, con la Universidad de O'Higgins, con las universidades que se han ido creando recientemente y con otras entidades también que están presentes en las zonas más extremas. Por ejemplo, en el Servicio de Salud Reloncaví, la presencia más fuerte la tiene la Universidad de San Sebastián. Entonces, con esto mencionar que hay un compromiso transversal de entidades públicas y privadas por el desarrollo de mayor cantidad de cupos de especialización. Ahí solo señalar que la apertura de un programa de formación es compleja, porque se requiere cierta cantidad de especialistas que puedan ejercer la docencia y, por otro lado, todos los compromisos institucionales para abrir y sostener ese programa. Por lo tanto, estamos en todas esas coordinaciones, estamos trabajando bien activamente y esperamos que las regiones más extremas también puedan tener sus programas de especialidad. En Magallanes, sin ir más lejos, programa de salud mental es lo que está planificado, de neurología, de radioterapia oncológica y de medicina interna, que usted mencionaba es una necesidad tremenda, lo sabemos y hemos estado buscando estrategias para poder tener el número suficiente de internistas para poder tener el programa regional y así resolver la situación. Eso en términos bien generales de las consultas que... Bien. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al secretario para finalizar la sesión. Muchas gracias, Adelante, diputada, por su intermedio. Agradecer también todas las consultas que se realizaron. También a Gabriela, por supuesto, por su presentación y las respuestas. Hubo una pregunta de la habilitación que yo creo que no se respondió, tanto que la habilitación es el ministerio pone ciertos requisitos para postular, que son los de admisibilidad, y la universidad pone otro, como set o entrevista, y esa es la habilitación. La habilitación universitaria es lo que las universidades piden o exigen o digamos, analizan para la admisión de los estudiantes. Y ahí es donde, entonces, estos son médicos que llevan años trabajando. Por tanto, no están saliendo recién de la universidad. Entonces, pueden haber pasado 15 años desde que están trabajando y que postulan. Y ahí es donde se pueden perder ciertas como competencias o un deterioro en sus conocimientos, por ejemplo, que pueden limitar esa habilitación universitaria. Y esa es esa fase que Gabriela mencionó que se ha estado estandarizando con ASOFAMED, que es del espacio, digamos, que reúne a todas las universidades para darle transparencia y cierta estandarización a esa etapa de habilitación. Sí, solo para salir de la duda y después... Entonces, ¿no hay una incompatibilidad entre los criterios de habitabilidad del ministerio y de la universidad? Está sin micrófono. Disculpe, gracias. El problema no es incongruencia entre los requisitos de habitabilidad entre el ministerio y la universidad, sino que es el que no cumplen con los requisitos los propios médicos. Claro, en la universidad el ministerio pone ciertos criterios y después la universidad pone otros tantos, un poco más exigentes, probablemente en conocimientos y capacidades y competencias, y ahí es donde se pierden algunos cupos de los postulantes. Aparte de eso, quería como responder en términos más amplios, que efectivamente quizás con la presentación no alcanzamos a responder ni a atender todas las inquietudes que ustedes tienen, y que es muy cierto que varias de las cosas que ustedes mismos plantean, que la disponibilidad de médicos en el sector privado, de especialistas en el sector privado, muchas veces compensa los déficits en el sector público, porque las estadísticas que mostramos son del sector público. Entonces ahí hay un efecto efectivo que
es real. También es real que para el ejercicio de una especialidad se necesita una cierta masa crítica de especialistas. No basta con un neurocirujano para hacer neurocirugía en Arica, necesita un equipo. La práctica médica además es muy de equipo, entonces se requiere esa cierta capacidad crítica y, por supuesto, la capacidad de infraestructura y de equipamiento para ejercer la especialidad. Entonces eso también es parte del análisis que estas cifras no logran mostrar. Y que la medicina evoluciona muy rápidamente y que también nosotros tenemos que ir con los tiempos, adaptándonos a las subespecialidades, a las nuevas formas de hacer salud. Y podemos analizar en más detalle, por ejemplo, la solicitud de analizar por ciertos objetivos o prioridades sanitarias, lo oncológico que mencionó usted, diputado Lee, o la salud mental que mencionó el diputado Maya, que también preguntaba. No tenemos los datos acá, pero habían algunos datos, pero muy generales, podemos analizar con más detalle por región. También es bueno quizás mencionar que es bien interesante el fenómeno de las escuelas de medicina en regiones. Ya entiendo yo que este año o el año pasado se creó la última escuela de medicina para que tuviéramos medicina en todas las regiones del país, que me parece que era Tarapacá la que faltaba. No sé, Gabriela, si está todo en lo correcto. Y ahora hay una escuela de medicina en todas las regiones del país. Aysén no tiene. Aysén no tiene escuela de medicina. Entonces falta Aysén. Entonces... Pero lo que hemos visto, pero tiene mucho megano. No hay una posibilidad. Pero lo que hemos visto, hay que ser realista. Sí, no, pero lo que hemos visto es que las regiones cuando abren las escuelas de medicina, les facilita enormemente el acceso a dotación de médicos primero y después a especialistas. Entonces, es súper positiva la noticia que ya la Universidad de Tarapacá, con las primeras generaciones de egresados y eso también va a facilitar después pensar en crear polos de formación de especialidad también, que en las regiones es también muy importante como una etapa, digamos, de evolución de esto y por supuesto yo creo que es interesante que siempre tengamos un diálogo entre el Ministerio de Salud, las universidades, los GORE, para intencionar eso, porque para eso uno necesita una masa crítica de especialistas, uno necesita ciertos espacios de formación y por supuesto el apoyo técnico que se pueda requerir para que eso sea posible. Así que yo creo que ahí hay como un largo camino todavía de trabajo por realizar en esta materia. Y solamente para cerrar, bueno, yo estoy súper de acuerdo con la sanción ética que se mencionó, que si bien es un porcentaje muy menor, es interesante. Nosotros recién ingresamos un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que se está recién empezando a discutir, que fortalece la Superintendencia de Salud, que crea un registro de profesionales y prestadores sancionados por la Superintendencia y va a ser un registro público que va a quedar en la página web de la Superintendencia. Una vez que son sancionados por alguna razón, esto podría ser una causal de sanción, si es que ese proyecto, se podría indicar ese proyecto y agregarse eso como una causal de sanción de la Superintendencia y quedar todo como en el mismo, digamos, espacio regulatorio, claro. Y finalmente solo cerrar con un comentario con respecto a digamos, la reflexión que usted hacía sobre Aysén, que en el fondo también es muy cierto que no podemos tratar las regiones todas por igual y no podemos exigir el mismo costo promedio o costo eficiente a cada territorio. De alguna forma tenemos que aceptar, al querer tener en todas las regiones del país una red pública que dé respuestas a la ciudadanía, tenemos que aceptar ciertos grados de ineficiencia, porque probablemente vamos a necesitar tener más médicos para lo mismo que lo que necesitaríamos en Santiago, ¿cierto? Entonces, en Isla Pascua necesitamos tener un escáner, necesitamos tener equipamiento laboratorio, y en Aysén lo mismo. Entonces, y eso hace una gran diferencia cuando analizamos los costos por prestación que nos cuesta como red pública producir todo lo que producimos a nivel nacional, justamente por ese fenómeno de que tenemos que también mantener y sostener una red en todo el país. Así que no puedo estar más de acuerdo con esa reflexión que usted hacía, diputada. Eso, muchas gracias. Gracias, secretario. Un segundo, me pidió la palabra el diputado Matiso. Pero al final estamos pasados en la hora. Sí, decir que, ¿sabes? Me faltó en la presentación
el poder o el decir en el fondo qué cantidad de especialistas, pero por especialidad, ¿no es cierto?, se requiere en cada región. Pero hablemos de las regiones de zona extrema, eso es lo que nos interesa a nosotros, no sé, pues, Magallanes, Aysén, Chiloé, Arica y Parinacota y Isla de Pascua, digamos. Y Palena. Y Palena. ¿Ah? Y si en alguna otra oportunidad nos podemos juntar como para tener una claridad y poder ver qué es lo que existe o qué es lo que hay y qué es lo que realmente se necesita por región. Perfecto, se lo agradeceríamos. Diputado Lee, para finalizar, No, breve, por favor. Presidenta, que quedó algo, creo que a lo mejor no lo expresé tan bien, pero lo conversamos también en la tarde. La posibilidad de que el Ministerio evalúe otros centros formadores, me refiero específicamente en el extranjero, tomando en cuenta las limitaciones que tienen nuestros centros formadores nacionales. Y lo segundo, Presidenta, la política del traslado, de referencia que acá se ha implementado, como en Inglaterra, por ejemplo, pero considerar que la extensión de Inglaterra equivale a el Norte Grande. Por lo tanto, entonces, exactamente, entonces hoy día, subsecretario, usted que está iniciando, esperamos que sea una fructífera labor, considere que nosotros tenemos como centro de referencia para patología cardiovascular y oncológica Antofagasta, que está a más de 800 kilómetros de distancia, que a lo mejor con un vuelo podría llegar, pero no existen vuelos interregionales. Y la conectividad terrestre además está amenazada por un derrumbe del cerro que afecta a la Ruta 5 Norte. Entonces, si le podemos dar una vuelta a que Antofagasta sea nuestro centro de referencia para los ariqueños, porque además, cuando fuimos a Antofagasta, nos dimos cuenta que está tan colapsado como Arica. Bien. Diputado, diputada, secretario, señora, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.